A ver, ahí está. Ya estamos grabando audio. Ok, ok, la webcam no está grabando audio, eso está perfecto. Ok, entonces continuando con la clase, vamos a ver de qué se trata esto de las cartas C y las cartas U, que pues, en particular se utilizan, o que en este caso los vamos a aplicar sobre defectos, ¿no? Y igual un poquito de iluminación no me caería mal. A ver qué tal se ve ahí. Vamos a ver. Igual aquí estoy todo de este lado. Ok. Ponemos esto acá y esto acá. Entonces, vamos a ver ahora carta C y carta U. En general vamos a tener que es frecuente que al inspeccionar una unidad o al inspeccionar un objeto, tengamos no nada más un solo defecto, sino que podemos con un número de defectos, ¿no? Algunas cosas que podemos pensar que se pueden inspeccionar son la longitud, la forma de un zapato, la resistencia física o la resistencia mecánica de una pieza de metal o de un sartén, la viscosidad de una pintura, la elasticidad, la cantidad de cierto polímero que está dentro de la pintura. Pueden ser un montón de cantidades y se pueden tener defectos en cada una de estas propiedades. Entonces, cada unidad puede tener más de un defecto, y no necesariamente significa que se pueda considerar ese artículo o esa unidad como defectuoso, sino que va a ser la combinación de estos o bien la intensidad de estos defectos, ¿no? Quizás haya una característica que está defectuosa y que es demasiado obvia como para que pase a la siguiente etapa de la producción. Entonces, en general, puede ser que aunque se detecten defectos en la operación del proceso, puede ser que una unidad pueda acceder a la siguiente etapa de producción, este, que es diferente a lo que ocurre en las cartas P y NP. En las cartas pasa y no pasa, pues simple y sencillamente si no se cumple con una cierta característica, pues simple y sencillamente no pasa y se acabó. En este caso vamos a ver como el número de defectos y no enfocarnos solamente a a una sola característica, ¿no? También que tiene este otro tipo de variables que se pueden evaluar con estas cartas son el número de eventos o de sucesos en lugar del de defectos que podemos tener. Podemos tener como el número de faltas en un trabajador, la cantidad de accidentes que ha tenido, el número de quejas que tenga por mal servicio, el número de clientes nuevos que ha traído, número de errores tipográficos, fallas en un equipo, en fin, casi cualquier cosa que puedan modelar de manera estadística lo podemos analizar con una de estas cartas, ¿no? Entonces, pues podemos utilizar estas cartas para analizar una propiedad sobre cierto periodo de tiempo o sobre cierta actividad que se realiza, ¿no? En general, vamos a tener una característica o un estadístico que vamos a ser el número de eventos que ocurren y vamos a suponer que se comportan como una distribución de Poisson. Entonces, las variables que se ajusten más o menos a esta distribución de Poisson pueden inspeccionarse o analizarse a través de cartas C y U, que analizan, bueno, el número de defectos por muestra o subgrupo, o en el caso de la carta C, o el número promedio de defectos, que es lo que nos viene dando la carta U, ¿no? Entonces, pasamos de este lado. Carta C, ya la tenemos. Y entonces, para la carta C, vamos a tener lo que sigue. La carta C básicamente se va a encargar de analizar la variabilidad en el número de defectos por cada subgrupo. De manera que regularmente vamos a procurar que el tamaño de subgrupo se mantiene constante. Entonces, en esta carta vamos a graficar el estadístico CI, donde C es el número de defectos y el I indica el subgrupo o el lote que estamos analizando.
Entonces, los límites de control se obtienen directamente suponiendo que el estadístico C sigue una distribución de Poisson. Y bueno, la distribución de Poisson se estima con la media y la desviación estándar con las fórmulas que podemos ver ahorita en pantalla, ¿no? El estadístico o la media del número de defectos va a ser C barra y se define como el total de defectos entre el total de subgrupos que fueron analizados. Y entonces los límites de control, insisto, suponiendo que este estadístico sigue una distribución de Poisson, la desviación estándar se calcula simplemente como se calcula directamente como la desviación estándar como C barra o el promedio. Y entonces los límites de control se van a obtener como lo vemos en las fórmulas, como el valor medio más 3 veces o más o menos 3 veces la raíz de C promedio. En este caso, los límites de control van a ser simétricos, aunque la distribución de Poisson puede que no lo sea. De manera que entonces vamos a requerir una aproximación razonable de la distribución de Poisson a la distribución normal. Y para que esto se cumpla, vamos a tener el requerimiento de que la tasa de fallas C barra o el número de fallas promedio C barra sea mayor que 5. Si esto no se cumple, puede que tengamos ahí lecturas equivocadas, falsos errores o otro tipo de actividades, otro tipo de eventos gachones, ¿no? Otro tipo de errores de análisis que, bueno, suceden por no seguir estas normas matemáticas. Entonces, ojo ahí, si van a analizar este tipo de cosas, revisen que C barra sea mayor que 5. Si no, es posible que por ahí las cosas salgan un poquito chuecas. Déjenme revisar que lo puse en la presentación. No, pero anótenlo por ahí que necesitamos que C barra sea mayor que 5. Entonces, ya de acá seguimos y vamos a seguir a hacer la interpretación de los límites de la carta C. Los límites de la carta C van a reflejar la variación esperada para el número de defectos en su grupo. Es decir, qué tanto es lo estadísticamente normal o qué tanto es el ruido natural debido a pues, las cosas del 6M que no podemos controlar. Vamos a pensarlo como las fallas que nacen naturalmente dentro del proceso y que es difícil de remediar, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a verlo de este lado. Ya vamos a tener que se tiene una fábrica de muebles en las que se inspeccionan el acabado de ciertas mesas cuando salen del departamento de laca. De laca es lo del barniz. La cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa van a ser registrados para conocer y mejorar el proceso. Por ahí nos van a dar una tabla que va a mostrar los defectos en las últimas 30 mesas. Entonces, tenemos una variable que vamos a analizar con la carta C porque estamos analizando número de defectos y debido a que la misma mesa puede tener varios defectos de diferente tipo, que pueden ser menores e influyen en la calidad final del producto, pero no causan que la mesa sea rechazada. Entonces vámonos para acá al ejemplo 8.3. Estos son los datos que se nos ofrecen. Se analizan 30 mesas y se va anotando el número de defectos que se encuentran en cada mesa, ¿no? Que puede ser entre los 10 por ahí, 12 el máximo, y el mínimo que debe de ser por ahí un 3, un 2 por acá, ¿no? Entonces, ya que tenemos esa tabla de datos, tenemos que generar nuestra carta C para analizar qué es lo que está pasando, ¿no? De la diapositiva pasada habíamos dicho que pasamos para acá. Ya está. Dijimos que el valor central lo vamos a sacar con la media, que es C barra más menos 3 veces la raíz de C barra. Entonces, para sacar C barra va a ser total de defectos entre total de subgrupos. En este caso tendríamos total de defectos, va a ser la suma de todos los defectos que encontré, que es lo que termino poniendo por acá, la suma de todas estas cosas entre el número de mesas que se analizaron, que es igual, aquí lo estoy poniendo como contar B, pero lo puedo poner igualmente como contar desde A2 hasta A31,
y aquí se va a ver, ¿no? Estoy contando cuántos, básicamente lo que hago es contar cuántos subgrupos se analizaron. Va a quedar que son 30. Por aquí, déjenme ver si me puede dar el resultado como de manera virtual. Nada más me da el resultado virtual de la operación completa. Nos debe de dar nos da pues el número de defectos total entre los 30 subgrupos, ¿no? Lo puedo hacer acá de manera manual. Suma de B2 hasta B31 cerrado son 191, y todo esto entre los 30 mesas que estuve analizando nos queda 6.3667 o 6.36 periódico, que es lo mismo que tenemos acá. Nada más para que vean que el resultado es el mismo. Y entonces, ya que tenemos eso, tenemos C barra, y lo que sigue es este es del ejemplo pasado, lo puedo borrar porque no lo estoy utilizando. Ya que tengo C barra, tengo la media, lo que sigue es calcular los límites de control superior e inferior al agregar 3 veces la raíz de el B42, que viene siendo, esperen, aquí ya le metí de más, del B42, que viene siendo el C promedio, ¿no? Entonces es mu promedio más 3 veces la raíz de C promedio, que es esta cosa que tengo acá, B42, B42, ¿ok? Loqueo o bloqueo estas cantidades de manera que al arrastrar la fórmula yo tenga un valor constante, y lo mismo voy a hacer con el límite de control inferior, con el detalle de que aquí le puse una función máximo porque si no me queda un valor negativo. Pero tener un error negativo es decir como las cosas salieron demasiado bien, ¿no? Es como decir, en vez de tener defectos tuvo algo chido. Entonces no es lo que estoy buscando. Entonces el límite, evidentemente el límite de control inferior tiene que ser al menos 0. Para eso uso la función máximo, en la que la función máximo le dice entre el resultado de 0 y de esta operación que estoy subrayando en azul, agarra el valor máximo. De manera que si el lado derecho me resulta negativo, pues tome el 0. Y si no, si es mayor que 0, pues me tome el resultado de la operación. Entonces nos queda ya que el límite de control inferior es este CI, y pongo el C barra para que quede la línea de tendencia central, ¿no? O la media del estadístico de prueba, que sería esta de acá. Entonces, ya que tengo estas tres cosas, yo ya puedo graficar mi estadístico de prueba. Yo ya puedo poner por acá con mi configuración, y aquí le digo, ¿no? En X voy a tener la mesa o la muestra. Aquí no sé por qué me lo pone como muestra. ¿Será que lo tengo acá como muestra? No, sí lo tengo como mesa. Entonces, ¿será que hice la carta antes de tiempo? Por acá tenemos los defectos, por acá tenemos la mesa. Voy a cambiarlo directamente desde acá como una mesa. Por acá tenemos la fracción de defectos. Ya no sería la fracción de defectos, sino que sería CI, sería el número de defectos. Ahí está. Vamos para acá la configuración, graficamos el número de defectos, graficamos los límites de control superior e inferior, que ya están marcados aquí en rojo, límite de control superior, límite de control inferior, y C barra, que es como el esperado de el valor promedio que se puede esperar de esa cosa, ¿no? Tenemos pues ya esta cosa, tenemos ya nuestra carta de control C, en la cual lo voy a analizar por acá, en la cual básicamente lo que voy a tener es que el proceso de producción se ve que se puede ver que el proceso de producción de estas mesas fue estable, ya que no hay puntos fuera de los límites de control y no se ve ningún patrón aleatorio. Pudiera ser que viéramos ahí algo de oscilaciones, pero no tenemos todos los puntos arriba o abajo de la media, entonces no podemos decir que existe este patrón repetitivo o cíclico. En general, vamos a ver que de nuestra carta podemos ver que el número de defectos por mesa va a variar naturalmente entre 0 y 14 con un promedio de 6.4, que debe ser lo que tengo acá, entre 0 y 14 más o menos, con un promedio de 6 y cacho, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí en las líneas amarilla, roja y verde.
Y bueno, vamos a ver que estos límites no representan donde queremos que estén los datos, sino que representan la realidad del proceso. Nuevamente, este es como algo que nos están repitiendo constantemente y es algo a lo que le debemos de poner atención. En general, tenemos que las cantidades de defectos son relativamente altas, entonces lo que se utiliza, lo que se hace o lo que se procura es que se requiere un plan de acción que reduzca la problemática y que de una forma natural se empiece a estratificar el problema o a reducir la variación de los errores. Insisto, y ahí es cosa de regresarnos un pasito hacia atrás y ver qué es lo que está generando naturalmente estos errores, la calidad de la madera, las herramientas, el cuidado de las personas de los trabajadores que están operando las máquinas. Quizás alguien no está haciendo sus actividades debido a la norma o debido a su manual, entonces hay que revisar eso y ver cuál es el problema, ¿no? En fin, tenemos pues acá que la carta de control para defectos en el ejemplo de las mesas muestra un proceso estable que está en el control estadístico, pero que es posible que genere demasiados defectos, 6.4 defectos en promedio, ¿no? En general, si esto fuera cierto, si el problema fuera de verdad, tendríamos que es un proceso estadísticamente estable, pero que es un mal proceso o que es un proceso incapaz. Tenemos pues un proceso estable e incapaz. La ventaja que ofrece esta carta es que nos ayuda a detectar y prevenir las situaciones anormales en la producción de mesa, pero también provoca cierta conciencia o te da a ver la magnitud y la importancia del problema que puedes estar tratando, ¿no? Y seguimos ahora con la carta U, en la cual vamos a tener el número de defectos. Déjenme ver si estoy grabando lo que debo de grabar. Parece que sí, todo está funcionando. Ok. Yo hasta podría ver acá en filtros, quizás podría poner mi cara. Hasta un poquito menos borrosa. Ahí está. Y entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a ver cómo funcionan las cartas U ahora. La carta U básicamente vamos a tener que, en este caso, el tamaño de su grupo no va a ser constante. Entonces, tamaño de su grupo constante, nos vamos a la carta C. Tamaño de su grupo no constante, nos vamos a la carta U. En ambas cartas, nuestra variable se debe de comportar como una distribución de Poisson. Y en este caso vamos a analizar la variación del número promedio de defectos por objeto, por artículo, por unidad, como gusten y manden llamarlo, en lugar del total de defectos en un grupo. En esta carta básicamente entonces vamos a ver que es lo mismo, pero en lugar de estar graficando el número de defectos C, vamos a graficar la fracción de defectos, que lo vamos a denominar UI, donde U es la fracción de defectos y indica el lote analizado, y lo se obtiene directamente como el número de defectos en el lote I dividido entre el tamaño de submuestra de ese lote I, ¿no? Luego, ya que tenemos eso, para calcular los límites vamos a necesitar estimar la media y la desviación estándar de este nuevo estadístico U, que bajo el supuesto de que tenemos una distribución de Poisson va a resultar muy similar. Nuestro U barra o nuestro U medio va a seguir siendo el total de defectos entre ahora el total de artículos inspeccionados, y la desviación estándar de este nuevo estadístico va a ser la raíz de U barra sobre la raíz de N, donde N es el tamaño de su grupo. Entonces, de esta manera, los límites de control van a quedar como los vemos ahorita en pantalla: U medio más o menos 3 veces la raíz de U medio o U barra sobre N. Y lo que sigue es interpretar un poquito los límites de control de esta cosa, y lo vamos a hacer mediante un ejemplo, ¿no? Vamos a ver que déjenme lograrlo de acá.
Vamos a tener que en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al final del proceso se hace una inspección por muestreo para detectar los defectos menores, vamos a decirlo entre comillas, y se presentan los datos en una tabla que presenta el número de defectos observados en los muestreos que se realizaron a 24 lotes de piezas electrónicas. El número de cada piezas inspeccionadas en cada lote varía un poquito, por lo cual no vamos a aplicar la carta C, sino que vamos a aplicar la carta U. Vamos pues, este es el ejemplo 8.4, nos vamos para acá al ejemplo 8.4 y esto es lo que nos da. Sí, vemos que se inspeccionaron 24 lotes. En el lote 1 se inspeccionaron 20 unidades, en el 2 se inspeccionaron 20 unidades, 20, 20, después fueron solo 15, después 25, 30 y luego finalmente 15. Y por acá vamos a ver el número de defectos que se encontraron en dicho lote. Entonces, en dicho lote encontramos 17, de 20 unidades que se inspeccionaron, se encontraron 17 defectos. No todos en la misma unidad, sino en general. De manera que tenemos una UI igual a el CI entre N, el número de defectos, entre el tamaño de submuestra, que es lo que tenemos acá, C entre N, y nos queda la fracción que tenemos. En este caso no bloqueamos las variables para que se vaya transformando y vaya tomando el de cada renglón. Ya conseguimos la fracción U. Ahora lo que necesitamos conseguir el famosísimo U medio, ¿no? Por acá, déjenme ver por acá, C total, ok, límite de control es el G2. Ok, lo dejé hasta acá el U barra. U barra lo vamos a calcular directamente de como dice acá. U barra lo ponemos como el total de defectos entre el total de artículos. Entonces U barra me va a quedar el total de defectos, que es C42, que es el que tengo acá, total de defectos, nada más es la suma de todos los defectos que encontré, entre N total, que es el número de piezas que analicé. Entonces U barra me va a quedar C entre B, naranja entre morado, que sería número total de defectos entre número total de piezas inspeccionadas. Con eso consigo el U promedio o el U barra, la fracción promedio de defectos que se encuentran. Vamos a tener una fracción de 1.04. Ya que tenemos esta cosa, podemos calcular los límites de control superior e inferior. Ya dijimos que iba a ser U barra, que es el de acá, está bloqueado, más 3 veces la raíz de U entre N, donde B44 es este de acá, el N barra, ¿no? El tamaño medio de la muestra. Con esto calculamos los límites de control, que ya vimos que están bloqueadas las variables para que no se muevan y que nos quede una línea constante, y U barra. Ya que tenemos esto, tenemos todo listo para calcular nuestra carta U, en la que estamos viendo que estamos, por acá otra vez no me cambió los nombres, por acá sería el lote o subgrupo, por acá sería, ahora sí es como la fracción de defectos propiamente, ejemplo 8.4, y luego tengo acá esta parte de acá que es carta U con límites variables. Ok. Tenemos de este lado, graficamos U, límite de control superior en rojo, fracción de defectos U, límite de control inferior en amarillo y U barra para que se vea dónde debe de caer el promedio, ¿no? Y con esto ya tenemos nuestra carta de control y estamos listos para interpretar el resultado de esta cosa. En general vemos ahí ya tenemos en pantalla nuestra carta U para el problema que se nos dio, en la que se observa que el proceso no está trabajando de manera estable, ya que por ahí en el lote 21 el número de promedio de defectos por pieza sobrepasa el límite de control superior, y entonces en la fabricación de ese lote pues vamos a tener que hubo una causa especial que empeoró la calidad de las piezas, y vamos a necesitar ver qué fue lo que pasó exactamente en ese lote, ¿no? Además de eso, no parece que exista
un patrón no aleatorio, parece que es parte de la variación normal. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Lo que sigue es ver qué es lo que decimos ahí. Ya sabemos que en la carta U se está graficando el número promedio de defectos por unidad. Y lo que nos está diciendo es que se encuentran entre 0.38 y 1.62 defectos por pieza, con un promedio de 1.04, ¿no? Entonces, si encuentro entre 1 y 1.69 defectos, digamos que es parte de la variación natural del proceso. En este caso, con lo que podemos ver a través de esta carta, es que podemos seguir monitoreando el proceso para identificar y eliminar las causas especiales de variación, como lo fue el caso del lote 21. Y bueno, aquí ya se podría pensar en generar un proyecto de mejora para identificar y eliminar las causas de defectos en los artículos. En general, creo que lo primero que se hace en estos casos es identificar, ok, ya sé que estoy teniendo errores. En este caso, acuérdense que estamos analizando los errores de varias propiedades. Entonces, lo adecuado es ver cuál es el error que se repite con mayor frecuencia y enfocarnos en encontrar las causas que hacen que aparezcan esos errores. Ahora, es una forma de sacar la carta U a la hora en la que sacamos este ejemplo. Lo que vimos es que utilizamos n barra para sacar los límites de control inferior y superior. Acá al dividir, no dividimos sobre el tamaño de submuestra, sino que el tamaño de submuestra del lote I, sino que graficamos directamente contra el tamaño de submuestra promedio. Ahora, nos vamos para este lado. Y entonces, ¿qué pasa cuando queremos una carta U con límites variables para tener una mejor apreciación de lo que está pasando? Vamos a ver que cuando tenemos la carta de control U con límites variables, vamos a necesitar calcular los límites de control para cada tamaño de subgrupo y no solamente para el tamaño promedio. Es decir, cuando se tenga un tamaño de muestra 25, los límites de este caso, vamos a verlo por acá, lo voy a tener de este lado, voy a pasar a la siguiente hoja. Esta es carta U con límites variables, lo único que va a cambiar son estas dos columnas. Los límites de control superior e inferior, en los que si se fijan ya la carta o los límites ya no son constantes, ya no son los mismos a lo largo de toda esta columna, sino que va cambiando. Y eso es porque, si se fijan, desbloqueé esta variable, la variable de n. En lugar de estar dividiendo directamente sobre el n barra o el n promedio, voy a estar dividiendo sobre el tamaño de sublote en específico. Y eso va a hacer que para cada tamaño de sublote yo vaya teniendo diferentes límites de control. Al graficar esos límites de control, yo obtengo esta carta U con límites variables, y en esta carta ya vamos a ver un poquito mejor. Voy a pasar de este lado, creo que se ve un poquito mejor la carta. Y entonces, ya que tengo mi carta U con límites de control variables, voy a ver que la línea central es la misma, esa no depende del tamaño de su grupo. Pero vamos a observar que ahora tenemos dos anomalías o dos lotes que tuvieron características especiales. Uno vamos a tener que es el lote 21, en el que se excede el número de errores, y otro va a ser el lote número 10, en el que tengo errores pegados al límite de control inferior. Entonces, lo que podemos ver que no se veía en la carta U estándar es que ahora en la carta con límites variables puedo ver que en el lote 10 ocurrió algo en especial que mejoró el desempeño del proceso. Entonces, que insisto, no se había notado en la carta U normal. En general, creo que es como que la diferencia entre estas dos cosas. La carta con límites variables creo que nos ayuda un poquito más a tener una percepción más cercana, ya que al promediar datos siempre se come uno un poquito de información. Entonces, esta es una información valiosa que, bueno, puede ser de ayuda, puede ser que haya sido parte del proceso aleatorio porque está muy cerca del límite inferior, pero también puede ser que haya existido una característica especial en la que, pues bueno,
convenga inspeccionar qué fue lo que se hizo bien y hacer que se repita a lo largo de los demás lotes o procesos de producción. Ya han dado caso en el que, no sé, por alguna manera no les gusta utilizar las cartas con límites variables porque, no lo sé, podemos utilizar una carta U estandarizada en la que lo que hacemos es que si los tamaños de su grupo son muy distintos, vamos a utilizar la carta estandarizada, que vamos a generarla con el estadístico Z, que va a ser UI menos U barra, el número de defectos promedio en el OTI, menos el número de defectos o la proporción de defectos promedio entre la raíz de U sobre N. Esta variable se va a aproximar a una distribución normal estándar y entonces la línea central de esta carta va a ser igual a 0 y los límites de control inferior y superior van a ser menos 3 y 3 respectivamente. Esta carta, bueno, es un poquito más difícil de leer porque no está hablando, ya no puedes hablar exactamente de cuántos errores, sino de una forma estandarizada. Entonces no es como tan ilustrativa para el cliente. Y con esto terminamos este capítulo. Lo que sigue es encargarles de tarea la implantación y operación de una carta de control, que en general son como las pautas que hay que seguir para implementar una carta de control, ¿no? Pero esto ya como que creo que no vale la pena memorizarlo, o que no es algo que se pueda poner en práctica, sino que es un manual que tienes que tener a la mano cada vez que revises un caso. Entonces lo voy a dejar trepado en la plataforma de Classroom y pues nada, ténganlo a la mano para resolver su examen cuando sea necesario, ¿no? Entonces, por ahorita, con eso nos vamos, con eso terminamos esta clase. Ya fue otra media horita de clase, pero ya terminamos la unidad. Pásensela chido, sigan siendo saludables. Pues nada, un gusto grabar esto para ustedes. Nos vemos pronto.